Capítulo 12, seguimos en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer versos 13 al 17. San Marcos 12, versos 13 al 17. La lectura está en las pantallas también. Quieren seguir en la nueva versión internacional. El pago de impuestos al César dice así. Luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Y al llegar, le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó, ¿por qué me tienden trampas? Tráigame una moneda romana para verla. Y le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Denle pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. El Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tus palabras son espíritu y son vida. Son instrucción para nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es el pan para nuestras almas. Es lámpara a mis pies, a nuestros pies, y lumbrera a nuestro camino. Nosotros, tus siervos, tus hijos, somos amonestados. Y ella nos enseña el camino del bien. Ahora, Señor, te pedimos que tú tomes esta palabra que hemos leído delante de ti y la bendigas. Y nos enseñes a través de ella. Y nos hagas, Señor, recordar una vez más que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te pedimos estas cosas. Amén. Hay quienes dicen que la Biblia tiene la respuesta para todas nuestras preguntas. ¿Cuántos de ustedes piensan que es así? Yo no. La Biblia no tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Hay muchas cosas, hay muchas preguntas que nosotros tenemos que la Biblia no nos da una respuesta directa. Y es difícil a veces tomar decisiones precisamente por eso, precisamente porque la Biblia no tiene la respuesta a todas las preguntas que nosotros a veces tenemos. Preguntas importantes. Preguntas al respecto de lo bueno y lo malo. Preguntas al respecto de lo que es aconsejable o no es aconsejable. Preguntas al respecto de lo que está permitido o de lo que no está permitido. Preguntas al respecto de las cosas que debemos o podemos hacer como cristianos o las cosas que no debemos y no podemos hacer como cristianos. ¿Puede un cristiano ir a la guerra? ¿Puede un cristiano matar en la guerra en nombre de su país?
debe un cristiano aceptar un trabajo donde tiene que trabajar los domingos? ¿Puede el cristiano ir a ciertos lugares o hacer ciertas cosas? Las respuestas no están explícitas en la Biblia. Y algunas de estas preguntas son serias y son difíciles. Por ejemplo, la pregunta que le presentaron al Señor. ¿Debemos pagar el impuesto a Roma o no? Era una pregunta seria. Los romanos cobraban un impuesto por cabeza. ¿Por qué creen ustedes que cuando Jesús nació hubo un gran censo en todo el imperio? Fue la época en que los romanos anexaron a Judea y la hicieron una provincia romana. Y cuando los romanos anexaban un territorio y lo hacían una provincia, lo primero que hacían era 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos hay? Tanto por cabeza. Ese es el impuesto. Impuesto por cabeza. Fuera de los impuestos de importación, los impuestos de aduana. Cuando una cosa se movía de un lugar a otro dentro del imperio, había que pagar impuestos. Impuestos sobre la renta. Impuestos sobre producción. Impuestos sobre las cosechas. Etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué era Roma? Roma era un gobierno opresivo. Roma era un gobierno opresivo. Los romanos llegaron y se impusieron. Ellos no pidieron permiso. Ellos llegaron y se impusieron a la fuerza. Era un gobierno inmoral. Porque los romanos practicaban toda clase de desviaciones y de inmoralidades sexuales. Era un gobierno pagano. Un gobierno que no tenía temor ni conocimiento del Dios verdadero, del Dios de Israel. ¿Debemos nosotros, como judíos, como el pueblo de Dios, como la nación escogida de Dios, pagar impuestos a Roma, dar dinero para sustentar, para mantener un gobierno que es pagano, un gobierno que es corrupto, un gobierno que no conoce a Dios, un gobierno que está dado a toda clase de inmoralidades sexuales? ¿Es correcto que nosotros, como el pueblo de Dios, paguemos dinero para sostener un gobierno como ese? La pregunta era válida. Y como esa hay otras preguntas muy válidas, que la Biblia no nos da una respuesta directa de cómo debemos hacer. Y yo creo que la respuesta del Señor nos da una serie de principios de cómo manejar estas cuestiones. Cuando el Señor vio cómo ya le llegaron, maestro, sabemos que tú eres un hombre íntegro. Mi abuelo, cuando uno llegaba y le comenzaba así, le llegaba medio lisonjeando, se quedaba mirando y nos decía, Sal quiere ese huevo. Nosotros sabemos cuando nos llegan alguien, nosotros sabemos, mira que yo sé que tú eres una persona muy... Este algo quiere. Así le llegaron al Señor: maestro, sabemos que tú eres un hombre íntegro. Sabemos que tú no dices las cosas mirando, en el original griego dice, mirando a la cara de la gente. Es decir,
No se mide para medir las cosas. No está diciendo las cosas para ver si a la gente le agrada o no. Sino que dices lo que es. Como tiene que ser. Y no estás pendiente de las apariencias. Ni sientes que tienes que mirar las encuestas de popularidad. Porque eso es lo que hacen los políticos, ¿verdad? Miden los polls. A ver cómo anda la popularidad. Bueno, el siervo del Señor no tiene que estar midiendo popularidad. Tiene que decir el mensaje del Señor como es. Y ellos le dijeron al Señor, ¿así eres tú? Sino que enseñas de verdad el camino de Dios. Y el Señor se les queda mirando y el Señor está viendo la hipocresía de esta gente. El Evangelio Marcos nos dice claramente que ellos fueron no porque tenían interés en saber la respuesta. Ellos fueron porque era una trampa. Ellos fueron a tenderle una trampa al Señor. Iban los fariseos y los herodianos, un partido político, de los que apoyaban a los Herodes, a la familia de Herodes. Y le tendieron una trampa para hacerle caer con sus propias palabras. ¿Crees tú, maestro, que nosotros como el pueblo de Dios, como la nación escogida de Dios, debemos estar pagando impuestos para apoyar un gobierno corrupto, inmoral, pagano, opresivo, como el de Roma? Pero Jesús, sabiendo que fingían, viendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tienden trampas? Bueno, fíjense, la pregunta era válida, pero los motivos no eran puros. La pregunta era muy válida, pero los motivos no eran puros. Hermanos, yo creo que el Señor nos da un principio aquí. Cuando encontramos este tipo de preguntas, este tipo de cuestiones, que no sabemos si es correcto lo uno o lo otro. Examina tu corazón. Examina tus motivos. ¿Cuáles son los motivos detrás de la pregunta? ¿Sabes que como pastor hay gente que viene y le dice, hermano, ¿qué tiene de malo? Ya cuando me viene preguntando, ¿qué tiene de malo? Ya yo sé que quiere hacer algo malo. ¿Sí? ¿No es así? Cuando le dicen, hermano, ¿qué tiene de malo? Lo más probable es que quiera hacer algo malo. Hermanos, ¿cuál es la motivación detrás de la pregunta? ¿Por qué me tienden trampas? Ven que el Señor lo primero que hace es exponer los motivos de estas personas, exponer la motivación detrás de la pregunta, la razón por la cual están haciendo esta pregunta. Bueno, la primera cosa que debemos hacer es examinar nuestro corazón y ver cuáles son los motivos que nos están llevando a hacer esa pregunta. ¿Verdaderamente queremos conocer el camino de Dios de verdad y hacer la voluntad de Dios? Estamos haciendo la pregunta porque verdaderamente queremos seguir el camino del Señor como Dios espera que lo sigamos, o estamos haciendo la pregunta con otra intención. Estamos haciendo la pregunta para ver si nos podemos salir con lo que queremos hacer. Estamos haciendo la pregunta para ver si podemos justificar
Una acción que está, como dicen por ahí, en una área gris. Gray area. ¿Ah? Hay quienes me han preguntado, ¿y qué tiene de malo que yo me haga un tatú? ¿Por qué me está preguntando eso? ¿Porque se quiere hacer un tatú? ¿O porque quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? ¿O un piercing? ¿Qué tiene de malo? Vamos a exponer la motivación detrás de la pregunta como el Señor lo hizo. ¿Por qué me está haciendo la pregunta? ¿Porque usted verdaderamente quiere vivir para el Señor? ¿Porque usted quiere honrar al Señor con su cuerpo en todo lo que usted hace? ¿O porque usted simplemente quiere hacer lo que usted quiere hacer, pero está buscando una justificación? Hay una canción vieja por ahí de los hermanos Aragón que dice, toma chocolate, paga lo que debes. ¿Sí? Yo creo que en este contexto, hermano, la canción nos da un buen consejo. Toma chocolate, o café. Yo no tomo chocolate, yo tomo café. Prepárese una taza de café, o de chocolate, o de té, o siéntese en un Starbucks, lo que sea que a usted le guste hacer, y reflexione en su corazón primero. ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta? ¿Porque quiero seguir de verdad el camino de Dios o porque tengo otras intenciones escondidas en mi corazón? Porque así como el Señor pudo ver las intenciones en el corazón de los fariseos y de los herodianos, créame, el Señor ve las intenciones de su corazón también. El Señor les dice, ok, deme un denario. Un denario era una moneda romana. Normalmente era el salario de un jornalero, lo que se ganaba un hombre, un jornalero, un labor, en un día de trabajo. Se ganaba un denario. Deme un denario. Claro, los fariseos, los herodianos querían agarrar al Señor en la trampa. Así que ellos rápidamente buscaron la bolsa y le dieron la moneda. La moneda tenía de un lado el águila romana, el símbolo del imperio. Del otro lado la imagen, la cara del emperador, Tiberio César. Y alrededor de la cara del emperador decía en forma abreviada, Tiberius, Divino Tiberius, hijo de Augustus César. Divino Tiberius, hijo de Augustus César. Para los judíos esa moneda era una blasfemia, porque decía que el emperador era divino. Y el Señor les dice, denle pues al César lo que es del César. Denle pues al César lo que es del César. Fíjese, hermano, la palabra que el Señor usa, que se traduce denle, en el original griego no significa dar de, ok, esto es mío y ahora yo te lo voy a dar. No. La palabra que se traduce denle, dar en nuestras Biblias, en el original griego significa pay back, paguen de vuelta.
Siempre en todo pasaje bíblico, en todo contexto bíblico donde esa palabra se usa, tiene el sentido de pagar de vuelta algo que se debe. Pagar un voto a Dios después de haber hecho una promesa. Pagar impuestos al gobierno. Pagar una deuda. La misma palabra se usa en la parábola de los dos deudores, donde uno le debía una gran cantidad al rey y el otro le debía un poquitito a un consiervo. Pagar de vuelta es la misma palabra que se usa cuando el Señor le dice a sus discípulos: pónganse de acuerdo con su adversario mientras van durante el camino. No sea que te lleve a las autoridades y te echen en la cárcel. De cierto te digo, de allí no saldrás hasta que pagues de vuelta hasta el último centavo. El Señor está diciendo: paguen de vuelta a César. La palabra que el Señor usa es una palabra que claramente denota obligación, deuda. Ustedes están obligados a pagarle de vuelta al César lo que le deben al César. Y esa obligación, ¿de dónde sale? Le voy a decir de dónde sale. En primer lugar, sale del mismo hecho de que ellos tenían la moneda en el bolsillo. Ellos estaban en el templo. Ellos no estaban en Roma. Ellos estaban en el templo. Y en el templo no se usaban monedas romanas. En el templo se usaba el shekel, que era la moneda de Israel. Ellos estaban en el templo donde solo se usaban shekel, pero tenían monedas romanas en su bolsa. Es como que usted esté aquí y tenga dólares americanos en su bolsillo. El hecho de que ellos tenían una moneda romana en su bolsa, ¿qué quiere decir? Que ellos participaban de la economía romana. Que ellos estaban integrados al sistema de gobierno romano. Que ellos disfrutaban de todos los beneficios que traía la administración romana. Los romanos construyeron carreteras. Los romanos trajeron paz. Trajeron estabilidad política. Los romanos controlaban los puertos. Los romanos controlaban el comercio. Los romanos promovían un ambiente de prosperidad, de estabilidad política, de estabilidad económica. Y ellos tenían monedas romanas en la bolsa. Eso quiere decir que ellos se sentían muy contentos de beneficiarse de todas las ventajas y privilegios que la administración romana traía. Hermanos, Jesús le está diciendo: si usted se beneficia del gobierno, páguele de vuelta al gobierno. Por eso pagamos impuestos, hermano. Porque cuando usted se enferma, ¿dónde va? Al hospital. Usted usa el hospital del gobierno, usted le debe al gobierno. Cuando usted va al doctor, usted saca dinero de su bolsillo para pagarle. No. ¿Quién le paga al doctor? El gobierno. Usted usa a los doctores del gobierno, usted le debe al gobierno. ¿Cómo hizo usted para llegar hoy a la iglesia? ¿Manejó o tomó un bus? ¿Y usó qué? Las carreteras. ¿Y quién construyó las carreteras? El gobierno. Y si usted se está beneficiando de la infraestructura, de los servicios que el gobierno está proporcionando, usted le debe al gobierno. Si usted tiene una moneda romana en su bolsa, eso quiere decir que usted se está beneficiando de la economía y de la administración de los romanos. Usted le debe al gobierno. Páguele de vuelta al gobierno por los beneficios que usted ha recibido del gobierno. La segunda razón que el Señor les da es cuando les dice: ¿de quién es esa cara?
¿De quién es esa cara, esa imagen que está allí? Del César. Sí, ok, del César. Cuando yo era niño, me iba al interior donde mi bisabuelo tenía terrenos y ganados y todas esas cosas. Todas las vacas de mi abuelo tenían una marca que decía TA, Tiburcio Araúz, su nombre. Cuando íbamos al potrero de mi abuelo, de mi bisabuelo, la puerta del potrero tenía un símbolo que decía TA, Tiburcio Araúz. La bolsita, en Panamá decimos chácara, una bolsita tejida que usan los campesinos, decía TA, Tiburcio Araúz. En el mundo antiguo, todo lo que llevaba la marca o la imagen de alguien pertenecía a esa persona. La moneda tiene la imagen del César. Y las monedas eran hechas de metal. No como hoy que son hechas de plástico, de papel y de plástico. La moneda estaba hecha de metal. ¿De dónde salió ese metal? ¿De quién era el metal con que se hizo esa moneda? Del gobierno. De Roma. Del emperador. ¿Y cuál era la imagen que tenía la moneda? La imagen del emperador. Y todo aquello que tenía la marca o la imagen de alguien pertenecía a esa persona. El Señor les dijo, si ustedes se están beneficiando de lo que el gobierno romano da, ustedes tienen que pagarle de vuelta, ustedes están obligados a pagarle de vuelta al gobierno romano por esos servicios, por esos beneficios. Y esa moneda que ustedes cargan allí está hecha con metal que le pertenece al gobierno y tiene la imagen del emperador romano. Quiere decir que la moneda misma le pertenece al emperador. Páguele de vuelta lo que le debe al emperador, al gobierno. Bueno, y yo creo que el Señor aquí nos está dando un principio también para nosotros. Pague de vuelta lo que usted ha recibido. En otras palabras, cuando usted tiene que tomar una decisión, ¿es bueno hacer esto o no? ¿Puedo hacerlo o no? ¿Es correcto como un cristiano hacerlo o no? Pregúntese, ¿estoy yo obligado? ¿Tengo yo alguna obligación? ¿Es correcto pagar impuestos? Sí, es correcto pagar impuestos porque usted está recibiendo beneficios del gobierno. ¿Es correcto que yo trabaje estas horas en el trabajo? Sí, es correcto si usted está recibiendo un pago por eso. Pregúntese si usted está obligado, si usted tiene una obligación, si usted está en el deber de pagar de vuelta algo que usted ya ha recibido, algo de lo cual usted ya se ha beneficiado. Porque si usted ha recibido un beneficio de su empleador, de su compañía o del gobierno o de algún amigo, usted está comprometido a pagar de vuelta, usted está obligado a cumplir con esa persona o con esa institución. Por eso dice la canción, toma chocolate, paga lo que debes. Primero, piense, prepárese la taza de chocolate o de café y piense, analice cuáles son sus motivaciones. ¿Cuál es la motivación detrás de la pregunta? Y después, analice si usted está en deuda, si usted está obligado
a pagar de vuelta, ya sea con trabajo o con asistir a algún lugar o con hacer determinada acción, porque usted ha recibido un beneficio de esa persona o de esa institución y usted está obligado a pagarle de vuelta con esa acción. Pague lo que debe. Pero la respuesta del Señor no queda ahí. Dar al César lo que es del César. Páguele de vuelta al César lo que le pertenece al César. Páguele de vuelta a Dios lo que le pertenece a Dios. Hermanos, ¿cuáles son las cosas que usted ha recibido de Dios? Las cosas de las cuales usted se ha beneficiado. Las cosas que usted ha disfrutado. Las cosas que le han sido de provecho y de ventaja en su vida que usted ha recibido de Dios. ¿Cuáles son los beneficios que usted ha recibido de Dios? ¿Qué es lo que usted le debe a Dios? Todo. Todo lo que usted tiene, usted lo ha recibido de Dios. Todo lo que usted disfruta, lo ha recibido de Dios. Todo aquello de lo que usted se ha beneficiado, lo ha recibido de Dios. Por lo tanto, y a Dios le pertenece. Por lo tanto, usted está en deuda con Dios, usted está en obligación con Dios de pagar de vuelta a Dios lo que le toca a Dios, de lo que usted ha recibido. No, pero hay más. La moneda, el denario, fue acuñada, fue hecha por el emperador. Y tenía, ¿qué? La imagen del emperador. ¿Qué fue hecho por Dios? Y tiene la imagen de Dios. Usted. Usted fue hecho por Dios. Y usted tiene la imagen de Dios. El Señor dijo, hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y aquello que fue hecho por alguien y lleva la marca o la imagen de esa persona, ¿a quién le pertenece? Aquel que lo hizo y puso su marca, su imagen en él. Hermanos, usted fue hecho por Dios y Dios puso su marca, su imagen en usted. Eso quiere decir que no solo todo lo que usted tiene y todo lo que usted ha disfrutado le pertenece a Dios, usted le pertenece a Dios también. Su vida le pertenece a Dios también. Su cuerpo le pertenece a Dios también. Todo lo que usted hace, su alma, sus pensamientos, todo le pertenece a Dios, porque así como el emperador romano hizo esa moneda y le puso su imagen y por lo tanto la moneda le pertenece a él, así mismo Dios lo hizo a usted y puso en usted su imagen, por lo tanto usted le pertenece a Dios. Usted le debe a Dios todo lo que usted tiene, su vida y todo lo que usted es. Paga lo que debes. Hermanos, y aquí yo creo que el Señor nos da un principio más. Recuerda que tú le debes a Dios todo, incluso tu propio ser, tu propia vida. En conclusión, ¿cómo hemos de manejar estas
circunstancias, estas preguntas, estos dilemas éticos y morales, donde no estoy seguro si es bueno hacer esto o hacer aquello. No estoy seguro cómo hacer, si debo seguir por aquí o seguir por allá. No estoy seguro porque la Biblia no me da una respuesta. En primer lugar, examina su corazón. Prepárese el chocolate o el café y examine las motivaciones de su corazón. ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta? ¿Es porque verdaderamente quiero seguir el camino de Dios o tengo yo otras segundas intenciones? Segundo lugar, pregúntese si usted está obligado con esa persona, con alguien, con el gobierno, con su trabajo, con su jefe, con un amigo. ¿Estoy yo obligado a hacer esto que me están pidiendo hacer? ¿He recibido yo beneficios que tengo que pagar de vuelta? Tercero, recuérdese que usted está obligado con Dios y que usted a Dios le debe más que a su jefe. Usted a Dios le debe más que al gobierno. Y usted no puede robarle a Dios para pagarle a su jefe. Usted no puede robarle a Dios para pagarle a su compañía. Usted no puede robarle a Dios para pagarle al gobierno. Hermanos, el creyente tiene que cumplir sus obligaciones con la sociedad y con los hombres, con una conciencia limpia, sin dejar de cumplir su obligación con Dios. Yo no puedo decirle qué hacer en cada circunstancia, pero sí puedo decirle, mi hermano, recuérdese, examine su corazón, determine sus obligaciones y recuérdese que usted no puede robarle a Dios para pagarle a otro. Dios está en primer lugar y a Él usted le debe todo lo que usted tiene y todo lo que usted es. Porque hemos sido hechos, hemos sido acuñados, hemos sido formados, hemos sido creados con la imagen y semejanza de nuestro Dios. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Bendícela nuestras vidas y danos sabiduría. Sabiduría de tu espíritu para tomar las decisiones correctas. Cuando encontramos situaciones difíciles, cuando encontramos dilemas éticos, morales, cuando estamos tratando de discernir el camino que debemos tomar. Que podamos recordar estos principios que tu palabra nos enseña. Que nuestra conciencia, nuestro corazón debe estar limpio y debe tener motivos puros. Que es nuestra responsabilidad pagar nuestras obligaciones y nuestras deudas con la sociedad, con los hombres. Pero que tú, oh Dios, debes tener el primer lugar en nuestras vidas. Y que todo lo que tenemos y todo lo que somos, te lo debemos a ti, en primer lugar. Danos la dirección de tu espíritu para poder vivir vidas sabias, vidas correctas, para honrarte en todo lo que hacemos y en todas las decisiones que tomamos. Que vivamos para ti
Y que vivamos, Señor, honrándote, porque en verdad no te podemos pagar. Honrándote en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Honrándote con nuestros bienes, honrándote con nuestro tiempo y honrándote con nuestras vidas, con nuestro cuerpo. Estas cosas te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entera consagración.